El espíritu de Medusa, vamos a estar tocando esta enseñanza que nos va a ayudarnos mucho a entender más el mundo real o el mundo espiritual. Usted dirá, Medusa, he escuchado Medusa, la he visto en películas, pero hoy vamos a hablar algo importante que a través de esta potestad vamos a poder profundizar aún mayor para conocer cómo actúa esta entidad, cómo se mueve en el mundo espiritual. Ahora, este espíritu de Medusa es grado de potestad. No es un demonio, no es un espíritu inmundo, sino es grado de potestad por el nombre propio, que lo hemos enseñado muchas veces. Todo lo que tiene que ver con nombre propio tiene que ver con grado de potestades. Pero para poder profundizar y entender qué es esta entidad del espíritu de Medusa, tenemos que remontarnos a la historia. Veamos la historia de Medusa, cómo nace, y ahí luego terminamos en cómo actúa en este tiempo, en el mundo espiritual, esta potestad. Medusa, que convertía a las personas en piedra. Su mirada penetra el ser. Su mirada petrifica desde un interior de las personas para llevar el caos y un grado en que las personas quedan petrificadas al mundo real. Tenemos que remontarnos para conocer un poco más sobre quién fue Medusa a los griegos. Para los griegos antiguos, Medusa era una de las imágenes más terroríficas de su tiempo. Era una entidad el cual era de temer. Era una entidad el cual se movía al mundo espiritual y físico de una manera terrorífica. Y vamos a hablar por qué. Pero vamos a remontarnos en la historia para poder entender completamente esta historia. Medusa. Pero ella no siempre fue un monstruo. Medusa era una de las mujeres más hermosas en Grecia, en que los hombres la deseaban. Todos los hombres querían estar a su lado. No siempre Medusa fue una entidad o fue un ser el cual fue terrorífico, sino que todo comienza con algo bueno, termina muy mal. Medusa era una de las mujeres de Grecia, una de las más hermosas que habitaban para los griegos. Era una mujer hermosa, el cual con una larga cabellera, que cada persona, cada soltero quería desposarla, y muchos la envidiaban por su hermosura. Pero Medusa no se podía casar porque era consagrada a una sacerdotisa que era Atenea. Atenea era la diosa de la guerra, con minúscula. Estamos hablando de los dioses griegos y persas. En este caso, esta diosa griega era Atenea, y Medusa era de respetar por un voto de castidad que había hecho para Atenea. Medusa era una mujer muy hermosa, de una cabellera larga, una mujer el cual atraía mucho las miradas de los hombres. Medusa no solamente siempre fue terrorífica, comenzó con algo que fue tergiversándose hasta llegar a lo que hoy se conoce como Medusa. Atenea era la diosa protectora de la ciudad de Atenea. También era la diosa virgen que estaba fuera del alcance de toda persona o de un hombre. Medusa, el odioso símbolo del mal. Pero no siempre, recuerde que hablaba anteriormente en que este espíritu de Medusa no siempre fue al mal, sino que era un símbolo también de pureza. Medusa era un ser que era un símbolo de pureza, de lealtad, claro, a la diosa Atenea, la diosa griega, la protectora. En el templo de Atenea no es un mito, porque aún pertenecen
lo que es sobre la Acrópolis de Atenea. Que esto es importante porque nos da a entender mucho lo que es esta área. Atenea tenía su templo. Y si Atenea tenía su templo es porque algo sucedía. El Partenón, que en el griego significa casa de la Virgen, se haya de construir en el año 430 a.C., que dominaba aquella ciudad. Todas estas imágenes que estamos visualizando son imágenes reales de los griegos, los persas, en este caso de los griegos, donde estaba ahí la diosa Atenea, tenía su templo, el Partenón de los griegos, que era realizada, que significa la casa de la Virgen, que ya vemos de qué área era este templo. Y toda la Gran Grecia debía de tener un gran templo ahí, donde era el Partenón. Y ese Partenón es en el centro del templo, que había una gran estatua colosal. Una estatua gigante de la diosa Atenea, casi 12 metros de altura, de marfil y oro. 12 metros no es algo poco. Ahí en este gran templo griego estaba esta diosa Atenea, la diosa de los griegos. La historia relata que era una de las visiones más espectaculares del mundo de la antigua Grecia. Aquí se desata o se desencadena la historia de Medusa. Su belleza, que era prohibida, que guardaba castidad para servir a la diosa Atenea, comienza poco a degradarse y comienza el mal sobre ella. Pero uno de los que codicia a Medusa no permitirá que nada se interponga en sus planes para hacerla suya. Estamos hablando sobre el dios Poseidón, el dios de los mares. Todo esto al mundo espiritual ha existido. Lo he enseñado también en otras clases. Todo esto sobre las mitologías, que no habla mitología griego-persa, son semidioses que existieron. ¿Dónde nacieron todos estos semidioses? En Génesis capítulo 6, verso 4. Cuando las hijas de los hombres se corrompen y los ángeles caídos, los Ben Elohim, mantienen relaciones con las mujeres, nacen los Nefelín, los gigantes, y también nacen los Vigorín, que son los semidioses. Y ahí entran todos estos seres que son semidioses: Medusa, Centauro, Minotauro. Todas esas áreas son de semidioses. Y Poseidón, como semidios, quería tomar a la fuerza a Medusa. Poseidón era el dios del mar, las tormentas y de los terremotos y de todas las áreas que él se podía mover en los mares. Poseidón, en un arranque de lujuria, porque era muy lujurioso, violó a la sacerdotisa Medusa. Cuando él logra violar a Medusa por su lujuria, porque una de las áreas que tenía Poseidón era muy lujurioso, y cuando la viola a la sacerdotisa Medusa, comienza allí el caos. La viola dentro del templo Atenea. Recuerde que Atenea era la diosa de Medusa. Medusa servía a Atenea. Y Medusa fue violada en el mismo templo de Atenea. Medusa queda destrozada al cambiarle su inocencia y le han cambiado la vida para siempre. Por haber sido violada, ya no podía estar con un matrimonio normal, según las costumbres de los griegos, y por ser ya no virgen, tampoco podía servir a la diosa Atenea, el cual era su función de estar ahí sirviéndola. Por haber Poseidón violado en el templo de Medusa, la diosa Atenea coloca su furiosa obra diabólica de la maldición. Aquí comienza todo. Pero no contra Poseidón, porque era un dios poderoso, sino que la furia fue en contra Medusa. Y la víctima de este punto de ser acusada, Atenea da una sentencia. La diosa Atenea
la sentencia sobre Medusa, y cuando la maldice se transformará en una sacerdotisa, en una bestia. Y aquí comienza toda la historia sobre Medusa. Anteriormente veíamos que era una sacerdotisa que servía en el templo de Atenea, pero todo lo que llevó esta entidad de Poseidón fue que produjo esa violación a que fuera un juicio. Y Atenea maldice a Medusa y se transforma como la bestia Medusa. De ser una de las mujeres de apariencia hermosa, ahora se transforma en una apariencia terrorífica. Medusa con cabellera de serpiente, ahora puede ella en su maldición convertir a cualquier enemigo en piedra, solo con una mirada. Mantengan eso. Solo con una mirada, Medusa puede convertir a cualquier persona en piedra. Fue desterrada a la isla remota, a una isla desolada, una isla remota por el resto de su vida. Medusa vivirá con esa maldición por el resto de su vida. Una maldición el cual ella tiene ahora, la función de ella es la rabia, el enojo, su venganza. Y su venganza lo hace sobre todo mortal, sobre todo humano, convirtiéndolos en piedra, y se transforma a un ser terrorífico. Medusa se convierte en el monstruo de los griegos llamado la górgona, que es un término arcaico que significa horrible. Medusa en el griego es la górgona, que significa la horrible, porque cambia. La górgona es un monstruo con piel de reptil y ojos, el cual que pueden esos ojos convertir a las personas en piedra. Es cuando una persona muere, los ojos se salen y su lengua se hincha, que es la muerte. Ahí está representado la gorgona o Medusa. Y esto lo tenemos también no solamente en los griegos, sino también la cara también del calendario azteca posee también muchas imágenes de la gorgona con ojos desorbitados, lengua larga e hinchada. En las culturas, las mismas imágenes son sitios que presenta el mundo con entidades. No solamente estuvieron en los griegos, sino también en los aztecas. También hubieron entidades con ojos grandes, con lengua larga. Todos estos son entidades al mundo espiritual y existen al mundo real. Todas estas influencias de diferentes imágenes, tanto los egipcios, los sumerios, tanto en los aztecas, tanto también en los griegos, los persas, siguen esas imágenes que son imágenes terroríficas de seres que habitaron en la tierra como espíritu. En los hindúes, en la India, también tenemos a los seres también con los ojos grandes, con seres híbridos, seres de mezcla, porque son seres de grados de potestades. La vemos también en los chinos, los ojos grandes, y seguimos con las mismas apariencias. Se fija que los dientes, que también tiene especie de colmillos, los tenían los otros, la otra imagen también que había mostrado, porque todo comienza con algo hablando al mundo espiritual. Las diferentes culturas, las mismas apariencias, usted se fija, siempre son las mismas, los ojos grandes, colmillos y la lengua que sobresale, que es un grado que son las mismas entidades que están moviéndose en el mundo real o en el mundo espiritual. Esta es la ciudad de los Argos. La ciudad de los Argos, aquí es donde comienza la historia. Pero en los Argos, una región que sí existe en el sur de Grecia, se fija que le he estado mostrando el templo de Atenea, los griegos, que existieron estas entidades al mundo espiritual, al mundo físico, y aquí tenemos la ciudad de los Argos, lo que va quedando de la ciudad de los Argos. Y en la ciudad de los Argos era donde existía en el sur
de Grecia, que he enseñado también sobre los Argos, que es una entidad de potestad también en el mundo real. Aquí vemos en el mapa los Argos. Recuerde que en una de las clases también enseñé sobre los Argos. ¿Quiénes son los Argos? Una entidad que no duerme ni de día ni de noche, con 100 ojos. Es un grado de potestad que se mueve y siempre está expectante, atento a poder destruir de día y de noche. Y lo tenemos aquí en los mapas también, mapas antiguos. Perseo nace del dios griego, del más mujeriego que era Zeus, el cual es el padre de Perseo, y Zeus mantiene las relaciones con Danae, madre de Perseo. Perseo es un semidios, tiene poderes divinos, y los dioses griegos, pero a la vez también es mortal, que también puede morir. Toda esta historia es para que pueda usted entender a lo que vamos a hablar sobre cómo actúa Medusa en este tiempo dentro del mundo real o el mundo espiritual. Pero es necesario hablar esto para que usted pueda entender la historia de Medusa. Acricio era el abuelo de Perseo y padre de Tanea. Entonces, al ver que había nacido ese nieto, donde había una profecía griega que su nieto enfrentaría y cuando iba a enfrentar para no tener problemas con Zeus, él trama una muerte de su hijo, colocándolo en el mar y lo deriva junto a su hijo sin alimentos. Había una profecía griega, y esa profecía griega era de que Perseo iba a provocar un enfrentamiento con este dios. Medusa se convierte en las personas en piedra y mataba. De ahí viene la expresión miradas que matan. Quizás lo hemos escuchado alguna vez, esa expresión muchas veces en películas, o lo hemos escuchado en el mundo, las personas cuando dicen hay miradas que matan. Esa reflexión o esa palabra proviene de Medusa, miradas que matan, porque convertía en piedra. Ahora Medusa pasó a ser el guardián de las batallas de las tinieblas. En su imagen también pasó a ser el que cuidaba de peligro. A Medusa, después de haberse transformado en un monstruo, también lo toman como un ser que cuida, pero no lo es. Pero bueno, así el mundo real es lo que sucede. En 1830, cuando empezó a escarbar, se empezó a escarbar en Pompeya, los arqueólogos hallaron un gran mosaico que estamos mostrando aquí, y es la batalla de Alejandro Magno y Darío, el rey de Persa. Este es un mosaico que se encontró en 1830, cuando se estaba excavando en Pompeya. Pero mire qué interesante, porque si usted ve la imagen ahí de Alejandro Magno y Darío, el rey de Persa, vemos la imagen también de Medusa en el pecho de Alejandro Magno. Alejandro Magno en su escudo llevaba la imagen de Medusa. ¿Por qué llevaba Alejandro Magno, este guerrero, la imagen de Medusa? Porque Medusa pasó a ser la que cuida, la que pelea también por las personas o por los soldados. En este caso, Alejandro Magno la llevaba en su escudo o en su pecho, que ahí estaba Medusa. Qué interesante todo lo que sucede en el mundo físico. Y hablamos aquí de Alejandro Magno, que existió. Y la pregunta, ¿por qué Alejandro Magno, un guerrero, tenía Medusa? Ahí entramos nuevamente en que no hablamos de una mitología, sino de entidades que se mueven en el mundo real o el mundo espiritual. También la imagen de Medusa se usaban para asustar a los niños. La idea era colocar una imagen de Medusa en la puerta de alguna cosa, o para evitar que ellos la abran a cualquier utensilio, colocaban la imagen para que eso simbolizaba en que no tocaran esa cosa, no la abrieran, porque Medusa las podía atacar. Hasta en esas imágenes, en esas cosas podían colocar estas imágenes para asustar. También lo hacían para que los niños comieran la comida, si no, la entregarían a Medusa. Se usaron muchas cosas
en simbolizando a Medusa un ser cruel, en otros lo usaban para guerra, pero todo lleva a un grado atroz. La madre de Perseo es librada del mar y llega a un lugar llamado Serifos. Y el rey Serifos quiere casarse con la madre de Perseo, pero lo limita a su hijo Perseo, y él hace un plan en que todos le den los mejores regalos. Serifos quería casarse con la madre de Perseo. Entonces, Serifos no quería a Perseo. Y él hace un plan, le dice que le traigan a él los mejores regalos. Y los que no trajeran los mejores regalos serían desterrados. ¿Por qué el rey hacía esto? Porque Perseo sabía que era pobre. Y él quería desterrarlo, alejarlo de su madre, para que él pudiera tomar a la madre de Perseo y quedarse con ella. Todo un plan macabro de Serifo. Pero Perseo no podía darle dinero o algún valor. Pero él dice lo siguiente: yo haré lo que nadie ha hecho y traeré la cabeza de Medusa en mis manos. Era una misión suicida, porque nadie había regresado con vida de la isla donde estaba Medusa. Aquí en esta historia podemos ver que también aparece en la historia del poema épico de Homero, la Ilíada. Ahí aparece también toda esta historia. Por eso es que no solamente hablamos de algo de historia, sino una realidad. Hasta que mediados del siglo XIX se encontró una civilización perdida. Mire qué interesante, que del libro La Ilíada de la Odisea de Homero, en el siglo XIX se encontró una civilización perdida. Los arqueólogos se guiaron por los poemas de Homero y los llevó a una civilización perdida que sí existía. Mire qué interesante, nos damos cuenta que en la historia, que en los mapas, en los hombres de guerra como Alejandro Magno, que en los hombres que batallaron, ahí estuvo involucrado Medusa por los griegos. Y en la Ilíada de la Odisea logran encontrar ciudades perdidas solo por ese poema que los guiaron a aquella ciudad. Cuando Perseo enfrenta a Medusa, en el escudo donde se refleja ella, porque no podía mirarla a los ojos, ella a través de su escudo puede ver a Medusa cuando veía hacia atrás, y él cierra los ojos cuando ve a Medusa por el escudo y usa su espada y así corta la cabeza de Medusa. Esta es la historia sobre Medusa, para poder entender ahora, recién después de esta introducción, qué sucede ahora al mundo espiritual con esta entidad llamada Medusa. Un ser terrorífico, un ser de cabezas de serpiente, un ser que no se puede mirar, porque su mirada hace que las personas queden petrificadas con piedra. En las constelaciones griegas, mire qué interesante que aún también aparece Perseo. Ahí en las imágenes, porque tenemos varias constelaciones, que las constelaciones existen, están ahí en el cielo, y de ahí donde el enemigo ha tomado las constelaciones para llevarlo a lo que hoy conocemos como horóscopo, todo eso, Sagitario, porque han tergiversado. Pero en las constelaciones del cielo están todo esto. Está el Centurión de Orión. Con el Centurión de Orión se hicieron todas las pirámides, se dejaron guiar, es como fue la regla de todo. Todo es por las constelaciones de los cielos. Y también en las constelaciones aparece Perseus. Y tenemos que aparece en una de las constelaciones con la cabeza de Medusa. Ahora, después de mostrar las bases históricas de Medusa, en el concepto bíblico, entramos de lleno ahora a qué dice la Escritura a través de todo esto. Es lo mismo. Medusa hace un tipo en que convierte a las personas no solamente en piedra, sino los corazones de piedra. Esta entidad, quizás muchas veces nosotros vemos a personas que tienen un corazón duro,
Un corazón que no puede cambiar, que es terco, que un corazón el cual es difícil de cambiar. Y decimos, tú tienes un corazón duro, tú no vayas a cambiar nunca. Este espíritu de Medusa hace que ese corazón, grado de potestad, quede con un corazón duro o un corazón de piedra. Ezequiel 11, 19, 21 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Y en medio de su carne le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea en ellos por Dios. Se fija que al mundo físico, al mundo de la historia que hoy dimos a conocer sobre Medusa, que convertía a las personas con la mirada en piedra, al mundo espiritual viene siendo lo mismo. Por eso que el Señor dice, yo quitaré ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Cuando dice colocaré un corazón de carne, no está diciendo un corazón carnal perverso, no, está diciendo un corazón de carne que pueda sentir el dolor, que pueda sentir el dolor ajeno. Pero hay personas que no sienten el dolor ajeno. Hay personas que les importa nada las personas. Pueden llorar, pueden tener necesidades, pero estas personas no sienten dolor, no sienten nada porque sencillamente tienen un corazón de piedra. Un corazón de piedra que es terco. Un corazón de piedra es soberbio, es orgulloso. Se encuentra endurecido a causa quizás de malos momentos, quizás de traiciones, de engaños, por etapas dolorosas de la vida, por situaciones el cual lo llevaron a confrontar por áreas y ese corazón ya antes quizás era afable, era amable, pero por tanto daño ese corazón se fue endureciendo a tal nivel que ya anda en sus propios caminos hasta que se coloca un corazón duro. Puede ser una persona narcisista, puede ser una persona duro de corazón. Por el otro lado también está el corazón de carne, que es más moderado, que es diferente, porque el corazón de carne es sensible, es moldeable. Cuando una persona no es moldeable porque su corazón está de piedra, el corazón de carne es más sumiso, reconoce errores, reconoce que tiene que cambiar, es más obediente y trata de hacer reconocer su estado. Pero cuando una persona no reconoce estado, es un corazón de piedra. El corazón funciona como un depósito en el cual se guardan todos los sentimientos. Mire qué interesante eso. En el corazón se guardan todo lo que es sentimientos. Sin embargo, cuando esos sentimientos son malos o tristes, el corazón tiende a endurecerse. Las malas experiencias que hemos afrontado a lo largo de nuestra vida nos hace actuar de muchas maneras, en ocasiones haciéndonos parecer indiferentes a la adversidad, como que no nos importara. Pero Dios lo sabe todo y escudriña el corazón y sabe perfectamente lo que estamos viviendo o sintiendo. Él conoce tu dolor, Él conoce tu herida, conoce tus circunstancias, conoce lo que has vivido. Por eso Ezequiel 11:20 nos dice, entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Necesitamos que el Señor en su misericordia volvamos la mirada al Señor para que Él sea la manera en que tengamos un corazón sensible, dolernos por la necesidad de alguien. Hay gente que ya no siente nada, ya no siente ese dolor hacia los demás, le importa nada. Nosotros tenemos que sentir el dolor ajeno. Dios quiere darte un nuevo corazón. Y quizás a lo mejor tú puedas tener parte de decir, es que me han hecho tanto daño, en que me han dañado tanto mi corazón. Y a lo mejor persona dirá, yo antes daba amor, pero ahora mi corazón ya no da amor porque tanta herida, tanto dolor. Ahí donde tenemos que tener cuidado.
porque este grado de potestad de Medusa hace que el corazón se coloque duro, se coloque de piedra. Al colocarse ese corazón de piedra no va a tener sensibilidad por los demás, no va a tener una empatía, no va a tener un área de poder ayudar a los demás. Pero el Señor quiere cambiarte ese corazón a un corazón de carne. Proverbios 6:24 en adelante dice, versión PDT, te protegerán de la mujer mala y de la mujer de otro, y de la lengua que seduce. No dejes que su belleza haga que tu corazón arda deseos por ella, y no dejes cautivar por su mirada. Mire qué interesante. Mire qué interesante este texto. Proverbios 6:24 PDT, te protegerán de la mujer mala. Recuerde que estamos hablando sobre el espíritu de Medusa. Hay espíritus de Medusa que han venido para colocar un corazón de piedra de alguna persona, de un esposo, de un hijo, de un familiar. Eso es lo que hace la función de Medusa. Es un grado de potestad, cabeza de serpiente. Y mire lo que dice, te protegerán de la mujer mala, del espíritu de Medusa, de la mujer de otro, de su lengua que seduce. No solamente convierte en piedra, sino que seduce, engaña. Es un espíritu, y este espíritu puede estar en un hombre y una mujer. No porque sea grado de potestad va a entrar solamente los hombres. Puede ser un hombre o una mujer que pueda estar influenciado por espíritu de Medusa. Sigue adelante. Y su lengua que seduce. No dejes que su belleza, haga que tu corazón arda de deseos por ella. Recuerde que ¿qué hacía Medusa antes? Era la mujer muy hermosa. Era una mujer que todo el mundo, de los hombres en ese tiempo, los griegos querían estar con ella. Pero eso se transformó en crueldad. Y termina diciendo, no te dejes cautivar por su mirada. Mire qué interesante. Ni siquiera te está diciendo ahí, no te dejes cautivar por su pelo, por sus ojos. No te dejes cautivar por su físico. No te dejes cautivar, dice, por su mirada. Recuerde que el texto del proverbio, hay miradas que matan. Ese proverbio viene de Medusa. Y al mismo este proverbio nos está diciendo, no te dejes cautivar por sus miradas. ¿Por qué? Porque hay miradas que matan. Es físico y espiritualmente. Mire qué interesante. De ahí viene la expresión, hay miradas que matan, de Medusa. Y Proverbios lo está relatando en este pasaje, el cual hoy estamos dando a conocer. Proverbios 5 dice, versión de las Américas, advierte sobre la mujer extraña. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guarde la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Miradas que matan. Medusa y Jezabel son dos potestades de las mismas influencias. Estos grados de potestad, Medusa, potestad, Jezabel, potestad, las mismas influencias son los de ataque. Recuerde que hace Medusa, seduce. Y su mirada lo lleva a convertir en piedra. ¿Qué hace Jezabel? Seduce. Y su mirada hace que las personas caigan también en una seducción. Seduce a profetas, seduce a líderes, seduce a personas, seduce a gente de altar para destruir matrimonios. Las encargadas de destruir matrimonio, Medusa, Jezabel. Primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y que tomó por mujer a Jezabel, lo que hizo Acab, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel, hija de brujos. Jezabel,
hija de Etbaal, de Baales, porque ahí habla de Etbaal, que uno de los 18 tipos de Baales que menciona la escritura. El rey de los sidonios, Baal, y le adoró. Jezabel, dice el verso 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abía tomó a 100 profetas y los escondió 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Verso 2, Primera de Reyes 19. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos. Lo que sucede con Elías. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, la que se dice profetiza, enseña, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos claramente las influencias que hace Jezabel. Hija de brujo, hija de Baal, destruye a los profetas, les corta la cabeza, seduce, los lleva a la fornicación, los lleva a la manipulación y la adoración hacia sus ídolos. Entonces, tanto Medusa, que convierte los corazones en piedra, y tanto Jezabel, que seduce y trabaja con la manipulación y corta la cabeza, estas dos entidades trabajan en las mismas manifestaciones. Esto nos ayuda mucho a entender cuán importante es cuidarnos de estas dos mujeres. Pero cuando hablo de mujeres, hablo también de hombres, porque Jezabel también puede estar en un hombre. Esto es importante también entenderlo y que también usted lo aprenda. No solamente vamos a hablar que Jezabel va a estar solamente en una mujer, o Medusa va a estar solamente en una mujer. Medusa puede estar también en un hombre, y Jezabel también puede un hombre tener este tipo de influencia. Un hombre también puede ser Jezabel. A través de esta palabra podemos ver claramente cuán importante es saber el cuidado que nosotros tenemos que tener contra esta entidad, el espíritu de Medusa. Daña. Este espíritu atrae. Este espíritu seduce. Este espíritu coloca los corazones de piedra. Y aquí puede ser un hombre o una mujer que se endureció su corazón. Cuando una persona se endurece su corazón, ya no piensa en la realidad, ya no piensa en lo que pueda estar viviendo. Una persona cuando tiene un corazón seducido de piedra, ya no piensa ni en los hijos, ya no piensa ni en el ministerio, ya no piensa ni en la familia, ya no piensa ni en su oficio, ni en lo que Dios le dio. Se olvida de todo porque el corazón fue de piedra. ¿Y qué produjo eso? Una mirada. Y una mirada a la potestad Medusa. Por eso que vemos tanta gente dentro del liderazgo con corazones duros. Y no solamente vemos dentro de la iglesia, sino esto también lo podemos ver aún fuera de la iglesia. ¿Cómo fuera de la iglesia? Con personas, con alcaldes, con presidentes, con líderes que han influencia en la política, con algún alcalde, con un compañero de trabajo, con un jefe, corazón duro, no quiere cambiar. Otros seductores. Las mismas influencias están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Las persecuciones, vemos en nuestros países en que las personas persiguen a los cristianos. Es como Hamás, el grupo terrorista, persigue a los judíos para destruirlos, y ellos dicen que mostré hace pocos videos de este grupo terrorista Hamás, donde ellos decían: degollen a los judíos, córtenle la cabeza. Así hablan este grupo Hamás, y los líderes están influenciando eso. ¿Cuáles son las influencias de estos líderes? Medusa, corazones de piedra. Ya no piensan que detrás de estas personas hay familia, hay hijos, hay esposo, hay esposa, sino su corazón es odio,
el rencor. Es como lo que vemos también en otros países, presidente o alcalde, corazones, ya no piensan en la necesidad de la gente, ya no piensan en el pobre, en la viuda, en el huérfano, en el desamparado, sino es solamente enriquecerse ellos, como deportaciones también. No se piensa que hay familia, no se piensa que se van a dividir. Es todo un caos que nosotros tenemos que analizar y ver por qué hay situaciones adversas. Pero hoy Dios, a través de esta enseñanza, nos hace claramente entender el cuidado que nosotros tenemos que tener. Cuidémonos de estas potestades. Son dos potestades que trabajan muy fuertemente en la influencia en las familias para destruir hogares. La influencia de Jezabel y la influencia de Medusa son que ellas trabajan juntas para poder colocar el corazón de piedra en un líder, en un esposo, en un hijo. Y luego, la influencia de Jezabel, seducir, cortar la cabeza, cortar tu llamado, cortar tu ministerio, cortar tu talento, cortar tu fruto. Esa es la idea de esta entidad, que ambas trabajan juntos. Trabajan juntas las dos entidades. Pero recuerde que Medusa puede también estar en un hombre y Jezabel también puede estar en un hombre. Este es el tema de hoy, el espíritu de Medusa.